este caso, a ver, yo os quería traer un caso así un poco más rápido que el anterior, porque el anterior creo que duró cerca de 1 hora, entonces no quería aburriros tanto y pensé, bueno, pues un caso donde haya una víctima y bueno, pues no tiene que ser muy complicado. Qué equivocada estaba. Vais a flipar, Preparaos, porque vais a alucinar. Bienvenidos a Medianoche en el Jardín del Mal, dentro caso. El caso comienza cuando John O'Keefe, que trabajaba como policía en Boston, fue encontrado muerto en el jardín delantero de la casa de unos amigos conocidos el 29 de enero de 2022. Aunque John trabajaba para la policía de Boston, todo este caso pasa en una ciudad pequeña, un pueblo que se llama Canton, que está pues cerca de Boston. Al parecer un montón de gente pues vive en un sitio y va al otro a trabajar. John tenía 49 años y en ese momento estaba manteniendo una relación con una chica que se llama Karen Reed, que tenía en aquel entonces 41 años. La casa donde se encontró el cuerpo de John pertenecía a otro policía de Boston que se llama Brian Albert. Quedaros con este nombre y el apellido Albert porque, bueno, va a aparecer todo el rato. Os aviso ya desde el principio, hay un montón de nombres y eso que esta es la versión reducida porque no me quise meter en muchísimos más temas porque es que si no este vídeo duraría 3 semanas y no es plan. Pero bueno, espero poder explicar los nombres lo mejor posible. Os dejaré también fotos con el árbol familiar, con relaciones entre gente y demás, porque es que es un follón, ya veréis. Al principio el caso parecía bastante sencillo. Tras una noche de fiesta, Karen le dio un golpe con su coche a John y lo dejó en la nieve malherido. John murió y Karen fue detenida por asesinato. Pero lo que al principio podría parecer un caso de violencia doméstica donde una mujer está enfadada con su novio por algún motivo, le da un golpe y lo mata, pues se transformaría en un movimiento en las redes sociales en todo Estados Unidos, en ese pueblo. Explotó todo, la gente estaba a favor o en contra de Karen, apareció un posible complot en la policía y hubo primero un juicio que fue declarado nulo y luego un segundo juicio. Y entre medias os voy a contar un poco de quién es Karen Reed y luego quién era John O'Keefe para que sepáis un poquito sobre los dos más protagonistas en esta historia. Karen Reed tuvo una niñez totalmente normal y corriente. Cuando acabó el instituto se fue a la universidad, estudió finanzas y cuando terminó la carrera hizo un máster. En 2002, que fue cuando acabó la carrera, fue cuando conoció a John O'Keefe, que es el otro protagonista de la historia. Al parecer se conocieron en una fiesta que organizó la hermana de John. Se gustaron y bueno, pues empezaron a salir, aunque la relación fue corta ya que Karen viajaba mucho por trabajo y bueno, pues también estaban en una edad que dijeron, mira, mejor nos desentendemos, que cada uno que viva su vida. Unos años más tarde, Karen fue diagnosticada con la enfermedad de Crohn que afecta al intestino y en 2 años la operaron 10 veces. Pero aún hay más malas noticias para Karen. Al poco tiempo también fue diagnosticada con esclerosis múltiple. La historia de John es bastante parecida. También tuvo una infancia normal y corriente, se fue a la universidad, se sacó un máster en justicia criminal y cuando terminó el curso se metió a trabajar en la policía de Boston. En 2013, la hermana pequeña de John falleció debido a un tumor cerebral. Y por si fuera poco, su cuñado, o sea, el marido de su hermana, que acababa de morir, falleció 2 meses más tarde debido a un ataque al corazón. La pareja tenía 2 hijos,
una niña de 6 años y el niño de 3. Y bueno, John se hizo cargo de los 2 niños. En 2020, tras unos 16 años sin saber el uno del otro, John le envió un mensaje a Karen por Facebook en plan, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Y después de este mensaje comenzaron a hablar y comenzaron a quedar y bueno, pues al poco tiempo empezaron a mantener una relación. Karen se fue a vivir, aunque no completamente. Karen seguía teniendo su casa, pero pasaba mucho tiempo en la casa de John con John y los 2 niños que son los sobrinos de John. Según Karen, su relación con los niños era muy buena. La preferían a ella antes que a John porque ella era, pues claro, no era la que los disciplinaba, no era la que se enfadaba, no era la que los castigaba. Eso todo lo hacía John. Entonces ella era pues como la madre guay, por así decirlo, que te lleva de compras, que con la que, yo qué sé, cenas helado en vez de cenar verduras. Entonces, pues claro, los niños estaban encantados con ella. Los niños dijeron que al principio todo iba genial entre su tío y Karen, pero que poco a poco las cosas iban a peor y que empezaron a escuchar varias discusiones, algunas bastante fuertes, aunque en ninguna había violencia física. El 12 de enero, Karen empezó a mandarse mensajes con un amigo de John que se llama Brian Higgins. Quedaos también con este nombre, es muy importante, pero como ya hay 2 Brian Albert, que es el dueño de la casa donde se encontró el cuerpo, y Brian Higgins, a este lo voy a llamar simplemente Higgins, porque va a haber otro Brian más, entonces es un follón. Higgins es un agente federal, trabaja en la ATF, que es el Alcohol, Tobacco and Firearms, y tengo un video sobre otro caso de la ATF, que si lo queréis pues está por aquí, os lo dejo por aquí por algún sitio. Lo de la ATF es bastante gracioso porque creo que nadie sabe muy bien lo que hacen. Son una agencia federal, pero bueno, que al parecer pues no, la gente no sabe si mucho de qué pasa con ellos, pero bueno, eso es otra cosa. Bueno, pues Higgins y Karen se empezaron a mandar mensajes de texto así en plan coqueteando y bueno, pues eso, mensajitos entre ellos. Al parecer un día en casa de John, Higgins se iba hacia su coche y Karen salió detrás de él y le plantó un beso. Pero bueno, la cosa se quedó ahí y no hubo nada más. Karen luego diría que solo le mandó los mensajes esos porque quería sentirse bien con ella misma, quería sentirse un poco validada y que como que quería que alguien la viese guapa, ¿no? Que no fuese solo como una más. El fin de semana de los hechos, los medios de comunicación estaban avisando a toda la población que tuviese mucho cuidado porque iba a llegar una tormenta de estas de nieve que vemos en las noticias que hay en Estados Unidos casi todos los inviernos, y que iba a ser una tormenta de nieve muy importante, entonces que la gente tuviese cuidado. Pero bueno, al parecer pues John y sus amigos decidieron que querían salir de fiesta a tomarse algo por ahí. Y bueno, pues nada, eso, se fueron a un bar en el pueblo en Canton. Esa mañana al parecer hubo una pelea entre Karen y John, supuestamente porque a John no le había gustado lo que Karen le dio para desayunar a su sobrina. Al parecer Karen llevó a su sobrina, o sea, a la sobrina de John, a un Dunkin' Donuts y eso le pareció fatal a John y bueno, tuvieron una pelea y se intercambiaron bastantes mensajes también sobre el tema pero bueno, que tampoco parecía así nada del otro mundo. Como os digo, esa noche varios amigos salieron de fiesta y bueno, hay vídeos donde se ve a Karen y a John en un bar y parece que están, bueno, pues bastante cariñosos el uno con el otro, así que seguramente pues la pelea de por la mañana ya había estado, se olvidaron de ella.
Una pareja que estaba con ellos, de hecho, recalcó lo cariñosos que se les veían uno con el otro y de hecho, pues un amigo de él dijo que su mujer le dijo, ay, ¿por qué no puedes ser tú un poco así más conmigo? John y Karen pasaron un par de horas en este primer bar y luego se fueron a otro bar a seguir bebiendo. Al parecer estaban bebiendo pues como los peces en el río. Sobre las 12 de la noche el bar iba a cerrar porque como estaba lo de la tormenta esta que iba a llegar tal, pues decidieron cerrar antes y había gente ahí en ese bar que quería seguir con la fiesta, así que decidieron irse a casa de Brian Albert y su mujer y bueno, pues invitaron a todos los que había allí presentes, aunque ellos a John no lo conocían mucho, aunque los dos fuesen policías en Boston. Al parecer sus caminos no se cruzaban, sabían quién era el uno del otro, pero nada más, no eran amigos. Y bueno, aquí voy a decir algo que es que me pone muy mala hostia. Esto es un grupo de adultos, muchos de ellos que trabajan para la policía, son policías, son agentes federales, lo que quieras. Se tiran horas bebiendo como cosacos y luego los muy gilipollas cogen el coche y van conduciendo hasta otro sitio. Ya me dirás. Uno de mis mejores amigos en el instituto y la madre de otro amigo perdieron la vida cuando un hijo de puta borracho se estrelló su coche contra el de ellos. A él no le pasó nada, pero eso, a mi amigo, a su madre y a los otros amigos que iban en ese coche, pues sí. Y entonces yo con los conductores borrachos no puedo. Así que esta gentuza se dedique a beber porque saben que casi que tienen la inmunidad esa, ¿no? Por ser policías, nadie los va a detener, pues ya me dirás, pero vaya tela. Y bueno, ya voy a pasar página porque es que es un tema que me cabrea muchísimo. Y bueno, os voy a contar un poco por encima quién es Brian Albert, a que solo voy a llamar Brian a partir de ahora porque eso es más fácil. Brian era un policía de Boston con una muy buena reputación. De hecho, había formado parte en varios grupos encargados de casos de muy alto nivel. Brian era el jefe de un grupo que creo que era de los que buscaban fugitivos. Y bueno, pues tenía muy buena fama. Brian dice que casi no conocía a John, que sabía quién era y lo conocía como un colega de trabajo, aunque no trabajasen en el mismo departamento, pero que vaya, que no eran amigos. Brian está casado con su mujer, que se llama Nicole, y tienen un par de hijos. Uno de ellos, el niño, se llama Brian Jr. Sí. Y esa noche, la noche de los hechos, Brian Jr. cumplía 23 años, así que él y unos cuantos amigos estaban en su casa celebrándolo. Bueno, pues como os digo, todos dejan el bar, se van en diferentes coches a casa de Brian y Karen va conduciendo su 4x4 negro y John va a su lado. Como os digo, Brian y John no se conocían muy bien, pero en este grupo sí que había una mujer que conocía muy bien a John. La mujer, Jen McCabe, es la hermana de Nicole, que es la mujer de Brian. ¿Os acordáis? O sea, que es cuñada de Brian. Y sí, bueno, quedaros con el nombre Jen porque es muy importante. Vale, y ahora vamos también con las horas, que también es un lío. Bueno, a las 12:14 John le envía un mensaje a Jen preguntándole a dónde. Como que no sabía, claro, no sabe dónde vive Brian, entonces para que les diese la dirección. Muy poco después Jen lo llama y se supone que es una llamada para darle indicaciones de dónde queda la casa. A las 12:18 John llama a Jen. En este punto es cuando el resto del grupo comienza a llegar a la casa de Brian y bueno, se piensa que la llamada de John pudo haber sido porque no habían encontrado la casa, entonces pues para pedir más información sobre cómo llegar hasta allí. Como John y Karen no acababan de llegar,
Jen va a la ventana a ver si los veía llegar. Según ella, vio un 4x4 negro, como coche de Karen, que estaba pues allí, aparcado. A las 12:27, Jen le envía otro mensaje a John preguntándole si habían llegado. John no contesta. Y a las 12:29, Jen lo llama por teléfono. John contesta, aunque la llamada dura 8 segundos. A las 12:31, Jen le vuelve a mandar un mensaje donde decía hola. A las 12:40, otro mensaje de Jen diciéndole aparca detrás de mi coche. A las 12:41, John tiene 2 llamadas perdidas de Jen. A la misma hora, Jen le manda un mensaje preguntándole ¿dónde estás? A las 12:43, otra llamada perdida. A las 12:45, mensaje de Jen, hola. Un minuto más tarde, otra llamada perdida. Y así unas cuantas veces más. Pero John ni contestaba a los mensajes ni contestaba a las llamadas. Y aquí es donde todo se vuelve muy raro. Lo único que está claro es que John en algún momento se bajó del coche de Karen. Eso es lo único que sabemos en esta historia. Según la información que sacaron del coche de Karen, Karen dio marcha atrás y condujo hasta la casa de John, que era donde iba a pasar la noche. Tras dejar a John en el jardín de la casa de Brian, Karen le empieza a dejar mensajes en el contestador. En total 8 mensajes, aunque algunos de ellos no se escucha nada, que puede ser que ella lo estaba llamando, él no descolgaba y fue al contestador, y cuando ella se dio cuenta que era contestador, colgó. Pero bueno, los otros mensajes sí que es ella hablando y está muy enfadada con John. Yes, 1 in the morning, I'm with your niece and nephew. You pervert! You're pervert! John, I'm going home. I cannot babysit your niece. I need to go home. You are using me right now. You're another girl. He's sleeping next to me. You're a loser. Yourself. Al mismo tiempo, Karen le está también enviando mensajes de texto diciéndole que se va a ir a su casa, que va a dejar a sus sobrinos solos y bueno, demás, pero vaya, ya al final no, se quedó en casa de John. Aparte de eso, Karen llama a John 52 veces en el espacio, pues eso, de un par de horas. En algún momento Karen se queda dormida en el sofá esperando a que regrese John y se despierta a las 4:30 de la mañana y se da cuenta de que John no está en casa, que nunca llegó. Karen lo que hace es despierta a su sobrina para que su sobrina llame a Jen, porque Karen no tiene su número y la sobrina pues sí que conoce mucho más a Jen, y le dijo, oye, llámala y pregúntale que dónde está John. A las 4:53 Karen y Jen hablan por teléfono. Karen le pregunta, oye, ¿sabes dónde está John? No, pues oye, ¿podrías ayudarme a buscarlo? A ver si lo hemos encontrado. Karen también llama a una amiga de John, Carrie. Carrie no había salido con ellos esa noche. Su marido sí, creo que había estado con ellos en el primer bar, pero no en el segundo. Pero bueno, John y Carrie eran súper amigos, creo que habían salido juntos en el instituto y bueno, eran amigos desde entonces. Y entonces Karen la llamó y le dijo, oye, ¿me puedes ayudar a buscar a John, que no lo encontramos por ningún sitio? Carrie llamó a hospitales, a la policía, a preguntar que si había habido algún accidente, que vaya, que si alguna persona con la descripción de John había llegado al hospital, pero nada. Según Carrie, cuando Karen la llama, le dice una y otra vez que John está muerto. Bueno, Karen, Jen y Carrie se van las 3 juntas y una de ellas les dice de volver a casa de John y buscar que no está allí. A Karen le parece un poco raro porque dice, yo vengo de allí y no está, ¿para qué vamos a volver? Pero bueno, aún así van allí, buscan y sí, John no está por ningún sitio. Así que
alguien debió sugerir, oye, ¿por qué no vamos al último sitio donde alguien vio a John? Que es en el jardín de Brian. Así que sobre las 6 de la mañana las 3 mujeres llegan a la casa de Brian. Según Carrie y Jen, Karen está atacada. Todo el camino en el coche está atacada. Que Karen les empezó a decir que la noche anterior que estaba súper borracha, que no se acuerda de nada y que la luz trasera de su coche está rota y no sabe cómo se pudo romper. Karen también les empieza a preguntar, ¿y si le di un golpe? ¿Y pude haberle dado un golpe con el coche? ¿Y si le di un golpe? Según se aproximan a la casa de Brian, Karen empieza a gritar, ahí está John, ahí, para, que está ahí. Y según las otras mujeres no ven nada, no pueden ver que haya nadie allí. Salen del coche, se van a donde Karen dice que está John y sí, debajo de algo de nieve se encuentran a John. Karen se abalanza sobre él, intenta darle calor, al parecer le estaba subiendo pues la ropa y ella se subía a la ropa también para darle calor corporal y que también le quita un cristal que tenía John clavado en la cara. A las 6:04 de la mañana, Jen llama a emergencias. En la llamada se puede escuchar una mujer gritando y bueno, totalmente como loca. Y el de emergencias le pregunta a Jen, oye, ¿quién es esa mujer que grita? Le dice, es Karen, la novia, la pareja de John. Jen en esa llamada está muy calmada, la verdad, para encontrarte a tu amigo tirado en la nieve, no sabes si está vivo o muerto, no sé, está muy calmada, pero bueno, cada cual, lo que sea. Cuando llega la ambulancia, se bajan varios paramédicos, empiezan pues a trabajar en John, ¿no? A darle masaje masaje cardíaco y según ellos escuchan a Karen decir varias veces, le di un golpe, le di un golpe, le di un golpe. Los médicos, pues en ese momento allí estaba pues la ambulancia, bomberos y policía, con las sirenas puestas o las luces encendidas, y esto va a ser importante, ya veréis. Bueno, la ambulancia recoge a John y se lo lleva al hospital, pero los médicos no pueden hacer nada por salvarle la vida. La primera policía que llegó allí pues era la policía de Canton, pero como pues era gente que vivía en el pueblo y él, el hombre John, era policía y la casa donde se había encontrado su cuerpo también pertenecía a un policía que era del pueblo, todo eso, pues decidieron que el caso lo llevase alguien distinto a ellos, otro departamento, por si había algún conflicto de intereses. Y aquí se lió aún más, porque la verdad no sé quién eligió a este hombre pero bueno. El encargado de llevar la investigación ahora se llama Michael Proctor. Bueno, Michael pues empieza a escuchar cosas, ¿no?, de lo que sucedió esa noche, quiere hablar con Karen, obviamente, y en esos momentos Karen se estaba quedando en casa de sus padres porque, según ella, la familia de John no la estaban haciendo sentirse cómoda ni bienvenida. Al parecer, en la conversación que mantienen Karen y John, ella le cuenta que por la mañana vio que el cristal de la luz del coche estaba roto, pero que no sabe cómo pudo romperse. En la escena del crimen, los investigadores encontraron la zapatilla que le faltaba a John, una pajita de estas de beber, trozos de un vaso, que se supone que es un vaso que se había llevado John de uno de los bares, y trozos de plástico que coincidían con los de las luces del coche de Karen. La autopsia de John mostró que sufrió una serie de heridas en la cabeza antes de morir y la causa de la muerte era traumatismo craneoencefálico e hipotermia. La serie de heridas que tenía John en la cabeza incluía un corte en el párpado, los 2 ojos morados, una herida en la nariz, cortes en el brazo, moratones en la parte de atrás de su mano derecha y un corte, y algún moratón, aunque se notaban menos, en su mano izquierda. Pero la herida más grande fue la que tenía en la parte de atrás de la cabeza.
Aunque según la forense esa herida no le causaría la muerte, lo que le causó la muerte fue la herida más estar en el frío tanto tiempo. O sea que si la herida se hubiese tratado inmediatamente, seguramente podría estar vivo, pero como no se trató y además estaba en la nieve, pues eso, pues traumatismo cráneoencefálico e hipotermia. Donde no tiene heridas John es, o sea, aparte de las que tiene los brazos, es en nada más del cuerpo, tiene ninguna herida. Tiene las costillas rotas, pero la forense indicó que eso puede ser debido al masaje cardíaco que sean, que en muchos casos pues que hay que hacerlo bastante fuerte y se le rompen las costillas a la persona a la que se lo hacen. Pero en el resto del cuerpo, pues eso, no tenía nada. Y generalmente, si un coche te atropella, te da un golpe, pues dependiendo del coche, vas a tener un golpe en la parte de las rodillas o en el muslo, cadera. Él era un hombre alto, creo que medía más de 1,80, igual 1,90. Entonces, pues igual sobre la zona de la cadera, muslo, pues de un 4x4 sí que podría tener un golpe si le hubiese dado un golpe en coche, pero eso, pues no tenía ninguno. El 1 de febrero la policía arrestó a Karen. Ella seguramente ya había hablado con algún abogado y su abogado se llama David Giannetti. El 2 de febrero, David, el abogado de Karen, recibe una llamada anónima que lo cambiaría todo. Según publicó un medio de comunicación, en la llamada la persona le dijo que Karen era inocente, que la estaban utilizando como cabeza de turco y que Brian y su sobrino Kevin le habían dado una paliza a John y que cuando John no volvió en sí, Brian y un agente federal lo cogieron y lo tiraron al jardín delantero de la casa. No dijo el nombre del agente federal, pero el único agente federal que había en la casa en esos momentos era Higgins, entonces, bueno, se puede pensar que se trataba de Higgins. Al parecer hablaron varias veces más con esta fuente anónima, especulando, y bueno, acabó diciendo como que se había inventado la historia, pero ya estaba todo como las tuercas funcionando y la defensa pensó, pues igual hay algo más. Karen empezó a buscar fotos de los policías que estuvieron con ellos esa noche y descubrió que Michael Proctor, ¿sabéis? El investigador a cargo, salían muchas fotos con miembros de la familia de Brian. Karen empezó a darle vueltas a todo y pensó que tal vez había algo más detrás de la muerte de John, así que contactó con un abogado criminal, con el abogado criminal. Este abogado, al parecer, la gente, o sea, tiene gente que le pide que lo represente por todos lados, ¿no? Está súper bien visto y clientes no le faltan, así que para llamar su atención pues tiene que ser un caso muy grande o tiene que haber algo muy grande, porque si no pues él pasa porque tiene un montón más. Al parecer, el correo que le envió Karen fue: estoy luchando por mi vida contra una pared azul. Lo de la pared azul se refiere al color que lleva la policía. Sabréis de series como NYPD Blue o Blue Bloods o todas estas con blue, pues es por lo de la policía. Bueno, este abogado se llama Alan Jackson y telita porque pedazo abogado. Al parecer, antes de ser abogado criminal, fue fiscal en Los Ángeles y bueno, era en plan que no perdía ningún caso, que estaba súper bien reconocido. Luego se cambió como al lado oscuro, a la parte de ser abogado criminal, y estuvo en el equipo de abogados de gente como Harvey Weinstein, que bueno, pues a ver, todos necesitamos una defensa, no lo voy a criticar, pero bueno. Y bueno, pues Alan es el abogado, ahora como el abogado principal de Karen. En junio de 2022, un gran jurado eleva los cargos contra Karen y pasan de homicidio a asesinato en segundo grado. Y bueno, para aquellos que no lo sepáis, el gran jurado solo escuchan a la acusación.
a los testigos de la acusación y las pruebas de la acusación. No saben nada sobre la defensa. Entonces, bueno, pues si que el gran jurado diga que es asesinato, pues vale, pues lo dicen, pero tampoco significa así muchísimo. El gran jurado solo se utiliza en algunos casos, no en todos, y se utiliza para decidir si hay suficientes pruebas para traer cargos contra una persona. Vuelven a arrestar a Karen porque ahora ya no es homicidio, es asesinato en segundo grado, vuelve a pagar la fianza y se vuelve a ir a su casa. Y aquí es cuando la defensa de Karen para mí hace un trabajazo increíble. Su defensa se basaba en que había un complot de los policías para acusar a Karen. Y si habéis visto otros de mis vídeos, sabéis que soy bastante escéptica en todo esto de teorías raras, complots y todas estas cosas. No me creo mucho, pero es que en este caso... ¿What? Bueno, un fiscal que luego creo que no tenía nada que ver con el caso, pero sí que era un fiscal de allí, de esa zona, hizo un vídeo en defensa de la investigación y dijo que Michael Proctor, que no tenía ninguna razón para salirse de la investigación, que no había ningún conflicto de interés. Dijo que cualquiera que dijese lo contrario, que estaba mintiendo. Lo que pasa es que al parecer Asuntos Internos ya había abierto una investigación sobre Michael Proctor y sobre estos conflictos de interés. Y no son los únicos. De repente, bombazo, el FBI estaba investigando también. El FBI estaba investigando la investigación que se había hecho. O sea, sí. Como os digo, era el cumpleaños del hijo de Brian y una de las invitadas a su fiesta, pues eso, estaba en la casa y en algún momento le mandó un mensaje a su hermano Ryan para que fuese a buscarla. Ryan fue con 2 amigos más a recoger a su hermana y dijo que llegó más o menos al mismo tiempo con 4x4 negro y que estuvo aparcado unos minutos ahí esperando a su hermana. En ese tiempo dijo que no vio a nadie ni entrar ni salir del coche, pero que tampoco había nadie tirado en el jardín. En esos momentos había nieve, pero no estaba todo cubierto de nieve, o sea que se veía todavía. La hermana de Ryan salió de la casa para decirle a Ryan que al final decidió quedarse más rato y que la iba a llevar Jen, ¿os acordáis de Jen? Que Jen la iba a llevar a casa más tarde. Así que bueno, pues Ryan dijo, bueno, pues vale. Y cogió con sus amigos y se fueron. Según contó Ryan, y creo que es los otros 2 pasajeros del coche, cuando pasaron al lado del coche negro vieron que la luz interior del coche estaba encendida y que había una mujer sola con las manos en el volante, pero que no vieron a un hombre dentro del coche para nada. Y también dijeron que les pareció que la luz del coche que no estaba rota, pero tampoco podían poner la mano en el fuego por eso. Así que según ese testimonio, a las 12:23 John no estaba con Karen ni tampoco tirado en la nieve. Entonces, ¿dónde estaba John? La hermana de Ryan sí que contradice algunas cosas de su hermano, pero no sé si es pues porque o no se acuerda bien o porque iba algo bebida o... Bueno, pues no sé si es parte también de todo el complot raro, no lo sé. Pero Ryan al parecer es un testigo bastante creíble y eso pues contó lo que vio. A las 12:36 de la noche el móvil de Karen se conecta a la wifi de la casa de John. Pero testigos que estaban dentro de la casa de Brian dijeron que vieron a un 4x4 irse de allí a las 12:45. Y es también esa hora en la que los fiscales dicen que Karen atropelló a John. Pero Karen no puede estar en casa de John y al mismo tiempo atropellándolo en otra parte del pueblo. Otra cosa es que al principio ninguna de las personas que había en casa de Brian dijeron haber visto nada en el jardín. Es decir, que cuando se empezaron a ir todos de casa de Brian a sus coches, no había o no vieron o no quisieron ver nada tirado allí en el jardín.
Al cabo de un tiempo, la hermana de Ryan, el que había ido a recogerla, dijo que cuando se fue pensó ver algo, un bulto allí tirado, que más o menos de largo sería como un 80 o un poco más. Pero vaya, no le dio importancia. Según ella, sí que se lo dijo a las personas que la llevaron en el coche. Les dijo, oye, creo que vi ahí algo. Pero luego estas otras personas dijeron que nunca escucharon a esta chica decir nada. Otra cosa que dijeron todos los que estaban dentro de la casa fue que John nunca entró en casa. Pero durante uno de los juicios, una mujer que sí que estaba dentro de la casa de Brian estaba hablando sobre pues, las horas, ¿no? Cuando llegaron, cuando se fueron, todo esto. Y creo que estaba hablando sobre su marido y dijo, él no estaba dentro de la casa cuando John estaba allí. O sea, se pudo equivocar, fue un deslice. ¿Estuvo John en la casa? Os dije que cuando Karen llamó a Carrie para ir en busca de John, esta le dijo que John estaba muerto. El problema es que al parecer esto lo recordó Carrie un tiempo más tarde. En las primeras charlas con los agentes nunca mencionó que Karen dijese nada de que John estuviese muerto o que estuviese bailando. Y según ella, según Carrie, solo se acordó de esto cuando ella y Jen se pusieron a hacer una línea temporal con todo lo que había sucedido. La verdad es que yo creo que si alguien te dice que tu amigo está muerto, pues es algo que recuerdas y que se lo dices a la policía. Si no en la primera entrevista porque estás muy nerviosa, pues igual en la segunda o la tercera, pero no semanas más tarde, yo creo. Y los paramédicos que llegaron a la escena donde encontraron a John, que dijeron haber oído a Karen decir que le dio un golpe con el coche, en el juicio también dijeron que sí, que escucharon a Karen decir varias veces que le había dado un golpe a John. Lo que pasa es que ninguno de ellos lo puso en escrito en el informe sobre el caso. Pues al parecer, pues eso, si es un paramédico que va a atender a alguien, pues luego tienen que escribir un informe con todos los datos que tienen y ninguno de ellos pues eso, le dio por mencionar ese pequeño detalle. Además, una de los paramédicos, una mujer, fue en la ambulancia con John hasta el hospital y en el hospital ella tampoco dijo nada de que alguien le había dado un golpe con el coche, lo que me parece un poco extraño porque es lo que quieren saber los médicos, ¿no? Es casi lo primero que tienes que decir, pues es que alguien le dio un golpe. ¿Sabes? Alguien le dio con un bate de béisbol o alguien le dio un golpe con el coche. Así los médicos saben lo que tienen que mirar y qué tratamiento seguir. Pero al parecer pues ella no mencionó nada de eso. Al principio todos dijeron que en cuanto se fueron de la casa de Brian, se fueron a sus casas a dormir. Pero Higgins, el agente federal, se pasó primero por una comisaría de policía en la que él tenía un despacho. Dijo que fue hasta allí a hacer algo de papeleo y a mover su coche para que la quitanieves pudiese limpiar todo el aparcamiento. A la 1:30 de la mañana, después de haber estado bebiendo. Según él, pues no estuvo mucho tiempo y se fue a casa, hizo un sándwich y se metió en la cama. En el primer juicio no salió esto sobre Higgins, las imágenes de él en la comisaría a esas horas, pues no sé si porque la defensa no las tenía o porque solo salieron luego, no sé, es un poco raro, pero bueno, en el segundo juicio tampoco le pudieron preguntar que para qué había ido ni nada, porque no lo llamaron a declarar. A las 12:22 de la mañana, Higgins recibe una llamada de Brian y segundos más tarde, Higgins llama a Brian. La segunda llamada fue contestada y duró más de 20 segundos. Pero según testificaron los dos, a esa hora cada uno estaba en su casa, en su cama, dormidos. ¿Ves el problema? Pues los dos testificaron que seguramente sin querer, pues no sé, pues Brian sin querer, mientras estás dormido, con su iPhone llamó a Higgins, no le contestó, entonces luego Higgins también dormido sin querer, llamó a Brian y habló con él durante 20 y pico segundos, pero sin querer. ¿Os pasó alguna vez que llaméis a alguien
sin querer, que os devuelve la llamada sin querer, o sea, mucho sin querer aquí. Y además, bueno, que con los teléfonos de antes, que las teclas tal, era más fácil llamar a alguien sin querer, pero con un iPhone, si lo tienes en la mesita de noche y no lo coges con la mano porque estás dormido, ¿cómo llamas a alguien sin querer? Es que no lo sé. Y ahora vamos con Jen. ¿Os acordáis de Jen, no? Bueno, pues Jen dijo que antes de irse a dormir estuvo metida en Google buscando los resultados del equipo de baloncesto de su hija o algo así. A las 12:25 Jen envió 2 mensajes, pero no se sabe ni a quién ni qué decían porque Jen borró todo eso de su teléfono. Se sabe que cuando la policía confiscó el móvil de Jen había un montón de datos que habían sido borrados, pero solo eran llamadas, mensajes y capturas de pantalla que habían sido borradas, pero solo las de ese día, o sea, no las de ningún otro día, era solo justo las de ese día. A las 2:26 Jen borra 2 capturas de pantalla y un minuto más tarde hace una búsqueda en Google que luego borra. ¿Qué decía la búsqueda en Google? Pues decía, ¿cuánto tarda alguien en morir de frío? Y aquí entran todos los expertos y todos se contradicen entre ellos. Jen dijo que no hizo esa búsqueda a esa hora, que la hizo por la mañana cuando Karen le pidió que lo buscase, aunque Karen dice que nunca escuchó, o sea, que nunca se lo pidió. Carrie también dice que nunca escuchó a Karen decirle a Jen, oye, busca cuánto tarda alguien en morir de frío. Pero bueno, Jen dice que lo buscó esa mañana. Según los expertos de la acusación, a las 2:27 es la hora en la que Jen abre el buscador. Según la defensa, esa es la hora en la que abre el buscador y hace la búsqueda. Los expertos de la defensa dicen que los otros estudiaron la información equivocada porque la versión de iOS del móvil eran diferentes y de ahí las contradicciones, pero todo esto que la verdad yo pensé que todos los datos del móvil iban a ser muchísimo más fácil saber que era verdad, que era mentira, que pasó, que no, pues al parecer no es tan fácil. Por la mañana, cuando Karen sale de casa y coge el coche para ir a buscar a Jen e intentar localizar a John, parece que al dar marcha atrás con su 4x4 le da un golpe al coche de John. Y si le da un golpe, no sé si eso dañaría la luz trasera derecha y de ahí podría venir que esa luz estuviese rota. Pero eso no explica que se encontrasen los cristales, o sea, el plástico que va alrededor en el jardín de Brian. Os dejo aquí el vídeo para que veáis cómo fue la maniobra. Y aquí puede que os preguntéis, bueno, si hay vídeo de ella saliendo por la mañana, habrá vídeo de ella llegando por la noche. Y así podremos saber a qué hora llegó exactamente y pues, igual se ve el coche para ver si el faro está roto o no. Pues no. O sea, sí, pero no. Sí que hay grabación, pero está perdida. Al parecer fue borrada o no sé, está ahí en el éter en algún sitio. La acusación dice que seguramente Karen borró esa grabación, aunque no hay nada en la cámara que indique que ese fuese el caso. La defensa dice que la acusación borró la grabación antes de entregarles a ellos el vídeo, aunque tampoco lo pueden demostrar. Pero bueno, estamos hablando de 2022 y hay cámaras por todos lados, en casas particulares, en negocios, en semáforos, en todos lados hay cámaras. Así que fijo que hay otra cámara donde quedó grabado el coche de Karen mientras iba de casa de Brian a casa de John, ¿no? Pues sí. Hay una grabación de una biblioteca donde se ven perfectamente los coches que pasan por delante. Pues
Perfecto, ¿no? Ya podemos tener la solución al problema de la luz del coche. Pues no. A la grabación, es que no os lo vais a creer, pero es que a la grabación le faltan el par de minutos exactos donde el coche de Karen pasa por delante. O sea, basándose en las horas que se supone que salió de casa de uno y tal, bueno, hay un par de minutos de ese vídeo que se han perdido y esos son cuando pasa el coche de Karen. Según la acusación, ese es el vídeo que les entregaron, tal cual, que ellos no tocaron nada, que esos 2 minutos pues desaparecieron, pero que ellos que no hicieron nada. A las 6:07 y a las 6:08, cuando las mujeres ya están en el jardín y se encontraron a John, y pues Jen llama a Nicole, que es su hermana y es la mujer de Brian, y la dueña de la casa. Las dos llamadas duran unos segundos, pero ni Nicole ni Brian salen de casa. Pero según Nicole y Brian, ellos solo se despertaron cuando Jen entró en su habitación a las 6:35 de la mañana. Entonces, ¿quién contestó al teléfono? Pues Jen dice que nadie contestó cuando llamó, pero los datos del teléfono parecen demostrar que las llamadas sí que fueron contestadas. Aún así, ni Brian ni Nicole salieron de casa, y a mí me parece un poco raro si te encuentras a alguien mal herido o que no sabes qué le pasó y sabes que hay un policía que está entrenado para esos casos en la casa, que además es familia tuya. ¿Cómo es que no entras en la casa, lo vas a buscar y le dices, oye, mira que pasó esto, sal y ayúdanos, ¿no? Y además que con como os digo, había una ambulancia, bomberos y policía. Pues ni con todo el ruido, ni con todas las luces, ni con nada de eso se despertaron. Además, Nicole y Brian tenían un perro, que saldrá más adelante, que los perros ladran cuando hay tanto follón tan cerca de tu casa. Pues al parecer tampoco el perro ladró, ni los despertó, ni nada. Todo, no sé, un poco extraño. Una cosa que salió en el juicio, y vais a flipar si no estabais flipando ya. Bueno, se habló mucho del foco que estaba roto en el coche de Karen, y la policía dijo que encontraron trozos de plástico en el jardín de Brian. Pues la defensa dijo que esos trozos no fueron encontrados hasta días más tarde, una vez que la policía tenía en su poder el coche de Karen. Así que pues insinuaban que la policía los pudo haber puesto allí para implicar a Karen. La policía obviamente se defendió de estas acusaciones y dijo que jamás habían estado cerca de la luz derecha trasera del coche, y que para demostrarlo tenían un vídeo. Y en el vídeo sale nuestro querido Michael al lado del coche, pero está en la parte trasera izquierda del coche. Así que eso avalaría lo que dijo la policía. Pero es que este caso no es fácil, así que no va a ser tan sencillo como eso. Bueno, pues en algún momento la defensa se da cuenta de que hay un cartel allí con unas palabras escritas y que el cartel está al revés. O sea, se lee del revés. Así que se dan cuenta de que es que el vídeo se giró 180 grados y el cartel, que debería estar derecho, pues que lo puedes leer perfectamente de izquierda a derecha como escribimos, pues no, estaba al revés. Entonces que realmente Michael estaba al lado de la luz trasera derecha y no de la izquierda. En ese vídeo no se puede ver lo que está haciendo Michael porque lo tapa el coche, pero tranquilos porque hay otra cámara que graba desde otro ángulo que permite ver lo que pasa, lo que está haciendo Michael. ¿Y qué está haciendo Michael? Pues no se sabe porque ese vídeo se perdió. Sí. Bueno, pues vamos a seguir con Michael ahora. Pues parece muy raro que Michael, que sí, que conoce a la familia de Brian, pero que no tiene nada contra Karen, decida meterse en un complot contra ella. Pero ¿os acordáis de la investigación del FBI? Pues el FBI encontró que Michael desde casi el minuto 0 tenía algo contra Karen. En un mensaje de texto que le envió Michael, policía, os recuerdo, investigando un caso, pues Michael le mandó un mensaje a su hermana donde dijo que esperaba que Karen se matase a sí misma.
Otro mensaje que Michael envió a un grupo de WhatsApp con sus amigos del instituto decía: John no hizo nada malo, Karen es una loca hija de puta. Y no queda ahí la cosa. Un mensaje que le mandó a sus jefes en la policía mientras estaba buscando información en el móvil de Karen dijo: ninguna foto desnuda por ahora. No me jodas, Michael. Otro mensaje de Michael: está buena, aunque tiene un acento raro, no tiene culo. Y por si no fuera poco todo esto, pues otro mensaje de Michael. Como os dije, Karen tiene la enfermedad de Crohn que afecta al intestino. Pues Michael, que es, no sé, ciudadano de primera, le dice pues a un amigo: Karen gotea caca. Y no se queda ahí. También le dijo: está buena si te gustan las mujeres que se cagan encima. Es que ese tipo de verdad, Uf. Este es el señor que lleva, el señor, por llamarlo algo, que lleva la investigación. Y los mensajitos de Michael no acaban aquí. Un amigo le dice: al aparecer el cuerpo en el jardín delantero de una casa, el dueño de la casa va a tener un montón de dolores de cabeza. Que la policía hablará con él, todas estas cosas. Y Michael le dice: no. Luego le envía otro mensaje donde dice: el dueño es un policía de Boston. Pero aún hay más que muestra que Michael no fue la mejor opción para investigar este caso. Como os dije, Michael juró que no tenía ningún contacto con Brian ni con su familia, que casi ni los conocía. El fiscal había salido en el vídeo diciendo que no había ningún conflicto de interés y que quien dijese lo contrario mentía y todo eso. Bueno, pues cuando el abogado de Karen empezó a hacerle preguntas, pues la historia cambió. Michael dijo que había estado en casa de los padres de Brian, cuando Brian y su familia también estaban allí. Y es más, el sobrino de Brian fue el niño que lleva los anillos en la boda de la hermana de Michael. Y bueno, varias cosas más, como que por ejemplo la cuñada de Brian hacía de niñera con los hijos de Michael. En un mensaje de texto de la mujer de Michael, en un mensaje de texto de su mujer a Michael, le dice que Julie, que es la cuñada de Brian, o una cuñada de Brian, que le quiere hacer un regalo para darle las gracias. ¿Cuándo fue enviado este mensaje? Pues 3 días después de la muerte de John. Y también hay un comentario de la madre de Michael hecho en Facebook en una foto de la familia de Brian, de los Albert estos, donde dice que los Albert son como la segunda familia de los Proctor. Sí, no hay conflicto, yo no veo ningún conflicto de interés. Bueno, John tenía un brazo cubierto de arañazos y según la defensa, según la acusación, estos arañazos seguramente eran por la luz esta que se había roto, que le arañaron el brazo, no sé cómo, bueno. La defensa, la teoría de ellos era que los arañazos podían ser mordeduras de un perro grande. Como os digo, Brian y familia tenían un perro, un pastor alemán que se llama Chloe. La defensa dijo que seguramente hubo un altercado en casa de Brian y que durante ese altercado pues Chloe mordió y arañó a John en el brazo. La sudadera que llevaba puesta John estaba también rota en los mismos sitios que tenía estos arañazos o mordeduras. Al ser analizada no se encontraron restos de ADN canino, lo que sí se encontraron fueron restos de ADN de cerdo, que al parecer no es tan raro que cuando le haces un test de ADN a tu perro, que igual salga de cerdo. Si le diste pues de comer algo, pues yo qué sé, todas las chuches estas para perros, pues muchas de ellas son de cerdo. Entonces puede que el ADN de cerdo venga de ahí, pero bueno, no se sabe más. Supongo que la teoría del perro se habría quedado ahí si no fuese porque Brian se deshizo de Chloe. Pues la familia tuvo a Chloe durante 7 años y después de este incidente, Brian dio a Chloe en adopción y ni siquiera en esa ciudad, ni siquiera en ese estado, no, la dio en adopción en otro estado diferente.
Sospechoso, pues no sé. Otras cosas raras del caso. Brian destruyó su móvil un día antes de que llegase una petición para que él le diese el aparato a la policía. Según él, coincidió que fue o iba a ser su cumpleaños, que tenía que cambiar de móvil, y entonces pues que fue a renovarlo y se deshizo del otro. Pero bueno, al parecer también cambió su tarjeta SIM, porque tampoco está. Y ese mismo día que a Brian se le ocurrió cambiar de móvil, Higgins, ¿os acordáis? El agente federal, pues se fue a una base militar y allí se deshizo de su móvil y de su tarjeta SIM. El mismo día, Brian y Higgins, aparte, se deshicieron de sus móviles justo un día antes de que les llegase la orden para que se lo diesen a la policía. Pero al parecer la jueza en este caso ya les había dicho que tenían que guardar sus móviles tal, porque eran parte de la investigación. Y bueno, al parecer si tiras algo en una base militar no es nada fácil recuperarlo, necesitas una orden especial y para cuando la consigues pues la basura ya fue llevada a otro sitio, mezclada con basuras de sabe Dios quién, y entonces que es casi imposible recuperarlo. Y es que además, es que no estamos hablando también de gente normal y corriente como podemos ser tú y yo, quien sea. No, es que son policías, es que saben cómo se investigan, saben que los teléfonos son parte fundamental de cualquier investigación hoy en día. Pues aún así van y se deshacen de sus teléfonos. Y no se deshacen de ellos simplemente de... pues los meto en un cajón de casa como hago yo con mis móviles antiguos que tengo algunos de hace 500 años. No. Es que realmente cogen y los destruyen. Y por último, aunque hay muchísimo más, la jueza del caso, pues también es un poco problemática. Y la defensa pidió que la jueza pidiera no participar en ese juicio porque ella también tenía conexiones con la familia de Brian. En unos mensajes de texto del marido de Jen a un periodista, él le dice, la tía Bev, la jueza se llama Beverly no sé qué, ¿de quién piensas que es la casa donde vamos a enterrar un cuerpo? La jueza dice que no, que ella no tiene relación con esa familia, que no sé qué, que tal, pero bueno, también lo había dicho Michael. Entonces, pues no sé. Bueno, el primer juicio terminó sin un acuerdo entre el jurado, así que se declaró un juicio nulo, y en el segundo juicio Karen Reed fue declarada no culpable. De los miles de otros nombres que os dije, y esta es la versión resumidísima, pues Brian se retiró de la policía, a Michael lo despidieron y ni la defensa ni la acusación lo llamaron a testificar en el segundo juicio. Higgins al parecer sigue trabajando para la ATF y a otro policía que estuvo metido en el caso que es del pueblo ese, pues lo bajaron de rango y lo pusieron a hacer trabajo administrativo y de resto pues no sé mucho más. Sé que la investigación del FBI esa sí que sigue adelante. Hay una cosa que me olvidó comentaros. En uno de los expertos en accidentes de tráfico, en cómo podría ser si Karen le hubiese dado con el coche a John, pues la acusación tiene su experto y la defensa tiene su experto. Bueno, pues el experto de la defensa era el experto del FBI. O sea, es que el FBI le dio cosas a la defensa. No a la acusación, no, a la defensa. Y utilizaron su experto, el experto del FBI, que no ayudaba a la acusación, que es el gobierno, que es para quien trabajan al final. Bueno, pues eso. Si queréis puedo hacer otro vídeo, puedo hacer un directo o lo que sea sobre las teorías de lo que realmente sucedió con John. Puedo sacar todavía más cosas, es que me dejé un montón de cosas en el tintero, intenté poner así como lo más importante, pero es que hay muchísimo y cada cosa es que la ves y dices, ¿qué cojones? ¿Qué me...? ¿Cómo es posible?
Y si os digo el número de veces que todos los testigos, incluso aunque fuesen testigos así de alguien que pasaba por ahí, la cantidad de veces que dicen no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Es que es, o sea, joder, qué mala, yo tengo mala memoria, pero es que de verdad, es que es una memoria terrible. Pero bueno, eso, que si queréis más sobre este caso, yo estaría encantada porque ya llevo horas viendo, empecé a ver el juicio completo con algunos youtubers que son abogados y lo comentan, porque yo me lo paso genial haciendo eso, soy así un poco rara. Entonces, bueno, pues eso, me lo estoy pasando bien, pero eso, que si queréis saber más, que en otro vídeo lo puedo hacer, o podemos hacer un directo y hablar del tema, porque vaya caso, vaya tela. Pues espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente caso.